gracias chicos por querer acercaros hoy esta tarde a pasar un ratito con Álvaro de 812 Hub. Es el último Slow Networking del año, así que hemos querido hacerlo un poquito especial y pensando en el ponente a invitar, pues siempre intento pensar en la gente que está más cercano a nuestro círculo, ¿no? Ya sean o miembros o personas que tengo ahí en mi radar cerquita. Y con Álvaro estamos en constante conexión y de alguna manera tampoco ha terminado nunca siendo ponente. Así que dije, vamos a traer una temática de interés a nuestro círculo, pero además con un ponente que no ha estado antes y que creo que puede resultar súper inspirador desde otro enfoque dentro del impacto social que lo hemos trabajado, pero un enfoque que nunca antes lo habíamos trabajado, que es la inclusividad y diversidad. Entonces, bueno, la charla de hoy va a ser bastante dinámica, abierta. Iremos haciendo algunas preguntitas a Álvaro para que nos cuente desde su experiencia cómo ha ido integrando un poquito estas características dentro de su asociación, también en el ámbito más público, en el ámbito más de emprendimiento, de empresa, que se ha ido metiendo ahí por distintas líneas. Y luego dejaremos un espacio un poco más abierto para conectar con el resto de participantes y ver un poquito ahí cómo vamos generando conexiones. Como sé que un par os tenéis que salir antes de llegar a la fase de conexión, se me está ocurriendo una cosa que alguna vez previamente lo hemos solido hacer y es que simplemente en un minutito máximo, un elevator pitch, nos comentéis, compartáis por qué habéis querido conectar hoy, qué os ha traído de la sesión y nada, un poco presentaros, ¿no? También si queréis. Entonces igual empezamos por Liz, que fuiste la primera que entraste y luego seguimos. A ver, bueno, soy Liz Ramírez, soy ecuatoriana, vivo en Portugal y estoy aquí porque, claro, me interesa mucho entender cómo funciona el impacto social según desde diferentes perspectivas, ya que, bueno, trabajo mucho desde territorio, desde comunidades rurales indígenas en Ecuador y en algunos lugares de Latinoamérica. Y claro, siempre las conexiones para mí es el sostén de un ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ese es el motivo que estoy aquí. Gracias, Liz. Bueno, pues si no sabes, Liz forma parte de la comunidad de Slow Business Club y estuvo el pasado fin de semana con nosotras en Tenerife Norte. Así que, nada, seguimos con Felipe, si quieres. Vale, sí, yo lo tengo muy claro. Creo que, bueno, también con Álvaro compartimos muchos espacios y estos temas de trabajar en sostenibilidad, impacto social, al final terminamos resonando y decir, bueno, y en el caso de la diversidad y la inclusión, llegamos a la conclusión de que cada persona es única, entonces la diversidad que tanto valoramos en los espacios naturales, ¿cómo no lo tenemos incorporado en los equipos de trabajo? Entonces siempre llegamos a esas conclusiones de que si no tenemos esa diversidad de personas, eso que nos hace único a cada uno de nosotros en los equipos de trabajo, no podemos trabajar para una sostenibilidad hacia afuera. Entonces, nada, me encanta la propuesta y bueno, con ganas de escucharlos. Gracias, súper interesante el punto este que mencionas. Gracias. Jorge. Bueno, con Álvaro ya hablamos un día, o sea que ya nos conocemos un poquito y al final eso, hablando de diversidad e inclusión, a nosotros, por lo menos desde la Fundación, nos une muchísimo, o sea, es decir, es uno de los pilares de los que trabajamos en India y en otros países. Entonces, vamos, si podía no me lo quería perder, pero bueno, hasta el último hora no sabía si podía estar, así que... Bueno, Jorge igual es miembro de la comunidad y trabaja para la Fundación Vicente Ferrer, lleva la unidad de Canarias para que le ubiquéis un poquito y está a tope con el impacto social, así que sobre todo enfocado en eventos deportivos, pero también muy conectado con esta parte. Así que nada, un poquito haciendo ya este círculo cierre, yo sí que quería, bueno, no sé si Kim ya tienes como preguntas en mente, a mí ya me van surgiendo bastantes, voy a lanzar una primera para romper un poco el hielo. Y es que me interesa mucho, sobre todo que creo que esto en concreto no lo he hablado nunca con Álvaro, y es que sé que un poco este proyecto nace de una situación personal familiar que le tocó de lleno y de ahí fue movilizando cositas. Pero me resulta curioso e interesante saber un poco cómo diste el primer arranque, el formato del hub, cómo quisiste pasar de esa idea
que te tocaba y te generaba por alguna cierta razón un sentimiento fuerte, ¿no? Interno, y querías de alguna forma demostrar y darle el enfoque hacia el mundo desde el impacto, desde la visión un poco de la empresa, el emprendimiento, pero ¿cómo consigues que una idea, una experiencia personal se transforme en modelo de negocio y convirtiéndolo en un hub y en una asociación, ¿no? Un poco a nivel más empresarial, emprendimiento? Genial. Voy a ir un poquito más, más atrás antes cuando hablaban del tema de impacto social, yo era un tema que cuando estaba yo hace 4 años que me mudé aquí a Barcelona y era algo que yo estaba totalmente fuera de mí, no conocía nada. Trabajaba en una parte del sector público, después de empresa privada y me vine para aquí, para España, hace 4 años y medio. Y para mí ese fue uno de los primeros puntos donde ahí uno sale del lugar donde nació, donde se crió, de su sistema, y empieza a ver un poco desde lejos, desde fuera, todo lo que me rodeaba, y ahí empieza un proceso de mucha reflexión, de mucha introspección, donde de a poco me entro a dar cuenta, digo, la situación con mi hermano tiene actualmente 24 años, y yo estando acá me di cuenta que fueron casi 18, o sea, yo sufría mucho el tema de la discapacidad, el tema de toda esta situación personal que me traía, era algo que no podía aceptar, algo que estaba ahí, que no lo miraba, que me incomodaba bastante, que me espejaba bastante de cuestiones personales mías, y el hecho de estar acá, y de mucha también de terapia que fui haciendo, en un momento me entro a dar cuenta, y le digo a mi terapeuta, le digo, claro, le digo, pero el problema no está en mi hermano, el problema está un poco en mí, que es, y me entro a dar cuenta que una persona con los mismos derechos que yo, y derechos creo una palabra súper importante que uno se quede, que no tenía que estaba entrando justo mi hermano en la vida adulta y no iba a tener la posibilidad de elegir cuestiones que para mí eran súper básicas y sencillas, como desde qué ropa ponerse, qué estudiar, qué trabajar. Y en este proceso de reflexión, donde me entro a dar cuenta, bueno, el trabajo lo tengo que hacer yo. A mí hay una anécdota que me queda, que siempre la cuento con mi terapeuta, que en una etapa de la sesión ella me pregunta, ¿cómo es tu hermano? Y yo quedo ahí, silencio, no sabía qué responder, y como que la primera palabra, la primera cuestión que a mí se venía era la discapacidad. Entonces son como esos momentos que la cabeza no es así, le digo así, a mi terapeuta, le digo, claro, mirá cómo esta etiqueta me está tapando todo lo que hay detrás, que hay una persona, un par, con los mismos sueños, con las mismas ganas. Claro, porque del otro lado hay una gran parte de la sociedad de la cual yo formé parte y formo parte durante mucho tiempo, que disponía de ciertas normas, y lo que no encajaba con eso era una limitación, como que había una única manera de aprender, de comunicarse, de relacionarse. Entonces, en todo ese proceso, digo, de introspección de relaciones, que me di cuenta que el único que tenía que trabajar era yo, y por eso era el entorno, y el entorno de la familia, como poder trabajar en mis miedos, mis expectativas, todo lo que yo tenía en la cabeza para no limitar a mi hermano. Entonces, en esta parte del entorno, y trayendo un poco el título, me di cuenta de eso, y el rol de la familia en este entorno es fundamental. Y ahí me surgió la idea de cómo este proceso personal, que fue, y que sigue siendo, porque sigue costando, no es que uno dice, ya está, lo tengo superado, digo, lo puedo comunicar a la afuera para hacer reflexionar e inspirar a la gente. Y así fue que arrancamos hace un año. El año pasado fue de bastante difusión, de visibilizar, de hablar desde mi experiencia, porque eso también es algo claro que siempre me gusta aclarar, que es mi perspectiva, es mi proceso, que no quiere decir que sea la norma, que a todos le haya pasado lo mismo. Entonces, un poco eso, arrancamos hace un año con este foco de difusión, y aquí en España también me encontré con muchos proyectos que ya lo están haciendo de una manera espectacular. Entonces me empecé a contar con todas esas cosas, y digo, bueno, ¿cómo difundimos estos proyectos? Visibilizamos lo que ya se está haciendo, cómo yo voy compartiendo mi proceso para que pueda reflexionar e inspirar a otros. Y así fue que empezamos el primer año, y este año sí intentando un poco más de eso, cómo ir a otros entornos a los que podamos, a concientizar y generar estos espacios como yo digo, que son súper necesarios, de escucha,
y espacios seguros para que de a poco vayan emergiendo todo lo que hay, porque no se trata de juzgar. Y así que ahora nos encontramos en ese desafío de, bueno, ir empresas, organizaciones para llevar estos temas y ir de a poco sembrando semillitas y ver qué va pasando en el futuro. Así que un poco en el desafío, porque obviamente son temas que cuestan, pero es algo que me interpela bastante. Gracias por compartir esto desde adentro, desde hacia atrás, hasta hoy, a día de hoy, todo lo que has vivido y tu proceso, como dices, muy personal, pero muy característico para ir dando forma a todo esto. No sé si Kim quieres preguntar algo, porque a mí es como que ya con esta intro ya me están viniendo como próximas preguntas a plantearle. A mí es que me quedé con ganas de saber más, en el sentido de, bueno, justo antes de iniciar la sesión, lo dijimos, ¿no? Que al final has coincidido muchísimo con Irache ya, varios tintos, incluso en persona, pero tú y yo no hemos hecho ese hueco todavía, entonces queda pendiente, por lo cual no tengo el mismo conocimiento del cual partir como Irache sobre lo que es exactamente. Entonces, y con la pregunta que te hizo Irache sobre, oye, convertir desde algo tan personal en lo que termina a ser un modelo de negocio, ¿cómo se hace? Pues relaciono mucho con ese dato. Eso totalmente con un enfoque distinto desde una historia distinta. Pero estoy aquí como, a ver, pero cuéntame más. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hacéis? ¿Cómo es? ¿Qué significa mostrar ese proceso? ¿De qué manera crear esos espacios seguros que nombraste también? ¿Cómo se aterriza todo eso? Entonces, yo estoy como, la pregunta directa, pero indaguemos un poco más, por fin. Vamos un poco más. Esto por una parte tenemos una etapa, un área que es fundamental, que es la parte de concientización, donde nosotros a lo largo de estos años nos dedicamos a trabajar en colaboración con algunas fundaciones y hacer producciones audiovisuales, donde mostramos, y el foco es empoderando a las personas con discapacidad, dándole voz, consultando. Ahora estamos haciendo una campaña que largamos hace una semana en el marco del 3 de diciembre, donde fuimos en Argentina, en un proyecto que están trabajando jóvenes con discapacidad intelectual. Los entrevistamos, vemos qué piensan, le damos ese lugar para que ellos mismos puedan tener su propia voz, porque esto es algo importante que siempre remarcar, que en este caso, y yo estoy hablando del entorno porque soy el entorno, no soy una persona con discapacidad, entonces ellos son los únicos que pueden hablar de los desafíos de ellos, entonces siempre tratamos de darles esa voz para que puedan contar lo que pasa, lo que significa el trabajo para ellos, todas estas cuestiones ahí de concientizar y de visibilizar un colectivo que muchas veces es olvidado. Eso por un lado, y en algunas cuestiones ahí hay empresas que obviamente que ya están incluyendo, que aportan para patrocinar este tipo de contenidos, digamos, en esta área. Y después ahora en este último año nos enfocamos más que nada en desarrollar todo lo que es para trabajar el tema cultural en las organizaciones, a través de charlas de concientización, workshops más experienciales para formar estos espacios seguros de conversación y que puedan, trabajamos con colaboradores que están en el área de recursos humanos y diversidad, que han trabajado en empresas para ir formando estos mini grupos en las empresas, y bueno, que de ahí cada uno se vaya seguro para preguntar. Hay empresas que en las primeras charlas te pasa de, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tiene un accidente? ¿O lo mismo que cualquier otra persona? Entonces es que se animen las personas a estos miedos, a que surjan y preguntarlos sin ningún tipo de temor. Entonces,